La parte más extraña de mi historia es que comienza con una taza de café. Era un martes, creo que el sol tenía ese tipo particular de suavidad que solo existe en otoño, entrando por la ventana de nuestra cocina y haciendo que las encimeras de granito brillaran. Yo estaba moliendo granos, el ruido, un rugido familiar y reconfortante. Y Mark estaba en la mesa, desplazándose por su tablet, sus gafas de lectura apoyadas en la punta de su nariz. Llevábamos casados 12 años y esta escena era nuestra sinfonía matutina. Era una pieza de música hermosa y predecible que creía conocer de memoria. Reunión tarde esta noche, preguntó sin levantar la vista. Lo de siempre, dije, mi voz un poco demasiado brillante, un poco demasiado ensayada. Quizá haga unos mandados después, para evitar la multitud del fin de semana. Él simplemente asintió tomando un sorbo del café que había puesto delante de él. Suena bien, cariño, no trabajes demasiado. Eso fue todo. Ese fue el momento en que cayó la primera ficha de dominó, aunque no escucharía el estruendo hasta meses después. Recuerdo mirándolo de verdad y sintiendo una punzada de algo que era a partes iguales culpa y lástima. Parecía tan ordinario, su cabello se estaba afinando un poco, su corbata era de un azul conservador y todo su mundo parecía estar contenido dentro de las paredes de nuestro hogar suburbano y su firma de arquitectura. Yo, en cambio, sentía que estaba repleta de una vida secreta. Su tranquila estabilidad, aquello que alguna vez había amado, ahora se sentía como una jaula. Su nombre era Liam, trabajaba en el departamento de diseño gráfico de mi oficina, donde Mark era roble sólido, Liam era agua en movimiento, risas fáciles, ideas creativas y una atención intensa y halagadora. Él me hacía sentir vista de una manera en la que no me había sentido en años. Nuestro romance no fue una explosión tórrida y apasionada, fue un desvío lento y silencioso. Empezó con almuerzos largos, luego con tragos después del trabajo que se extendían por horas, luego con tardes robadas en una habitación de hotel anodina y anónima en el centro. No se trataba del acto físico, no realmente, se trataba de la conversación, de la sensación de ser fascinante otra vez. Me repetía que no estaba lastimando a nadie, Mark estaba ajeno, enterrado en sus planes y en los resúmenes deportivos. Nuestro matrimonio se había convertido en una sociedad cómoda y bien gestionada. Liam me hacía sentir como una mujer, no solo una esposa, pero la culpa era un zumbido constante de fondo en mi vida. Me convertí en una mejor esposa. Irónicamente, cocinaba los platillos favoritos de Mark más seguido, era más atenta preguntando por sus proyectos, escuchando sus historias con un enfoque casi maníaco. Era mi manera de equilibrar la balanza. Él nunca sospechó nada. Me besaba por la mañana y yo sentía su confianza como un peso físico. A veces lo sorprendía mirándome con una expresión suave y afectuosa y yo apartaba la mirada rápidamente con el corazón golpeando en mis costillas. La primera grieta apareció unos 4 meses después. Llegué a casa una noche después de ver a Liam. Había sido cuidadosa como siempre, un perfume distinto en mi bolso pagado en efectivo. Entré a nuestro dormitorio y Mark estaba sentado en el borde de la cama sosteniendo uno de mis aretes. Era un simple stud plateado. Encontré esto en el auto, dijo con voz neutral, en el asiento del pasajero. Debiste haberlo perdido esta mañana. Mi sangre se heló. Había usado esos aretes en el hotel. Nunca usaba joyas con Liam excepto ese día. Me los había quitado en su auto, jugueteando con ellos nerviosamente. Debía haber dejado caer uno. Debo haberlo hecho. Tartamudeé sintiendo mi rostro calentarse. Gracias. Me lo entregó, sus dedos rozando mi palma. Su toque era cálido, pero sus ojos por un segundo tuvieron una profundidad extraña, indescifrable, antes de desaparecer, reemplazada por su habitual serenidad. Deberías tener más cuidado con estos. Fueron un regalo. Esa fue la primera vez que sentí un cosquilleo de inquietud. Era tan pequeño, tan insignificante, pero se sintió como un disparo de advertencia a través del arco de mi vida secreta. Luego empezaron a ocurrir pequeñas cosas. Mi lápiz labial favorito, el que solo usaba para Liam, desapareció. Desarmé mi bolso, busqué en toda la casa y simplemente había desaparecido. Mark me ayudó a buscar su expresión llena de preocupación genuina. Una semana después reapareció en el primer lugar en el que había buscado el fondo de mi bolso. Lo atribuí al estrés, a mi propia torpeza.
Después comenzaron los correos electrónicos, no amenazas, solo cosas extrañas. Recibía notificaciones de reservas en restaurantes que nunca había oído o confirmaciones de escapadas de fin de semana a cabañas que yo no había reservado. Cuando llamaba para cancelar, confundida, los representantes de servicio al cliente decían que las reservas se habían hecho desde mi correo. Cambié mi contraseña convencida de que mi cuenta había sido hackeada. Mark fue comprensivo. El mundo está lleno de gente rara, Julia decía, negando con la cabeza. Solo ten cuidado. El incidente más inquietante ocurrió un sábado. Mark estaba jugando golf y yo estaba en casa sola con una ansiedad silenciosa. El timbre sonó, era un repartidor con un enorme y hermoso ramo de lirios blancos. Mi corazón saltó a mi garganta. Liam sabía que eran mis favoritos. Esto era demasiado atrevido, demasiado peligroso. Mis manos temblaban al tomar el florero buscando una tarjeta. No había ninguna. Le escribí a Liam, mis dedos volando sobre la pantalla. ¿Enviaste flores? No puedes hacer eso. Su respuesta llegó casi al instante. ¿Qué? No, claro que no. ¿Estás loca? Me quedé de pie en el pasillo, mirando las flores inocentes y fragantes. Se sentían como una acusación. ¿Quién las había enviado? Más tarde, cuando Mark llegó a casa, las notó de inmediato. «Wow, son hermosas», dijo inclinándose para olerlas. «¿Quién te las envió?» «No lo sé», dije con voz débil. No había tarjeta. Él me sonrió lentamente, una sonrisa dulce, un admirador secreto. «Bueno, tiene excelente gusto. Te quedan». Besó mi frente y subió a ducharse. Sentí un escalofrío que no tenía nada que ver con el aire acondicionado. La mirada en sus ojos no era celos, era otra cosa, algo que sabía. El romance con Liam empezó a deshilacharse. Los momentos robados ahora estaban teñidos de mi creciente paranoia. Estaba nerviosa, mirando constantemente por encima del hombro. Liam se frustró conmigo. «Ya no estás aquí», Julia dijo en una de nuestras últimas citas. «Estás a millones de kilómetros». Tenía razón, lo estaba. Estaba en mi casa intentando descifrar los patrones crípticos y perturbadores que se estaban tejiendo a mi alrededor. El golpe final, el momento en que toda la ilusión se rompió, llegó una noche que nunca olvidaré. Le había dicho a Mark que asistiría a una conferencia de trabajo en la ciudad, un evento de un día completo con cena después. Era una mentira, por supuesto. Liam y yo habíamos planeado 24 horas completas juntos, un lujo raro y arriesgado. Nos registramos en un buen hotel, lejos de nuestro lugar habitual. Por unas horas logré empujar la inquietud. Pedimos servicio a la habitación, hablamos y por un rato sentí ese viejo cosquilleo. Entonces, alrededor de las 10, mi teléfono vibró, era un mensaje de Mark, mi corazón se detuvo. «Espero que la conferencia vaya bien, cariño, dejaste tus notas de presentación en la encimera, las que estuviste preparando toda la semana, parecen importantes. ¿Quieres que las escanee y te las envíe?» La habitación dio un vuelco, nunca dejaba notas atrás, era meticulosa y no había preparado notas para una conferencia que no existía. Un frío y nauseabundo terror empezó a acumularse en mi estómago. «No, está bien», escribí. «Lo tengo todo en mi laptop, gracias». ¿Segura?, respondió él un momento después. Hay una sección entera resaltada en rosa, algo sobre proyecciones trimestrales. Yo nunca trabajaba con proyecciones trimestrales. Yo trabajaba en marketing para una organización sin fines de lucro. Mi sangre se convirtió en hielo. Él estaba describiendo las notas de otra persona. Estaba probándome. «Deben ser tuyas, cariño», escribí. «No son mías». Hubo una larga pausa. Luego llegó su mensaje final. «Tienes razón. Mi error. Que tengas una buena noche. Te amo». Dejé el teléfono, todo mi cuerpo temblando. Liam preguntó qué pasaba, pero yo no podía hablar. Sabía con una certeza absoluta y aterradora que Mark sabía. Lo había sabido por mucho tiempo. El arete, el lápiz labial, los correos fantasma, las flores, todo había sido él. No era un esposo confiado y ajeno, era un arquitecto, un hombre que construía cosas desde cero y estaba deconstruyendo mi vida ladrillo por ladrillo. La venganza ya había comenzado y yo estaba tan envuelta en mi propia trama que no lo había visto. El cazador se había convertido en la presa y yo apenas estaba comprendiendo que era la víctima. El silencio después de ese mensaje fue el sonido más fuerte que había escuchado en mi vida. Le dije a Liam que no me sentía bien, una patética subestimación de la grieta sísmica que ocurría dentro de mí. Me fui del hotel, la habitación opulenta repentinamente sintiéndose barata y sórdida. El camino a casa fue un borrón de luces y pensamientos en espiral. Cada par de faros detrás de mí se sentía como sus ojos vigilándome. Él sabía. La simple y aterradora verdad resonaba en mi cabeza. Mark sabía.
Entré a la casa esperando una confrontación, esperaba gritos, lágrimas, puertas azotadas. Estaba preparada para la tormenta, en cambio encontré calma. La casa estaba limpia y silenciosa. Mark estaba en su estudio, la suave luz azul del monitor iluminando su rostro. Levantó la vista cuando entré al pasillo, su expresión inescrutable. «Llegaste temprano», dijo su voz serena, sin acusación. «¿Cómo estuvo la conferencia?» La palabra flotó entre nosotros, una granada con el seguro quitado. No pude hablar, me quedé ahí parada, con el bolso colgando de mi mano, sintiéndome una extraña en mi propio hogar. Fue bien, logré susurrar. Él asintió lentamente y volvió a su pantalla. Bien, me alegro. Eso fue todo. No preguntó por qué había llegado horas antes de lo que había dicho. No cuestionó mi evidente estado de angustia. La normalidad era un arma y él la manejaba con precisión devastadora. Subí las escaleras con las piernas débiles y me metí en la cama aún con la ropa puesta. Me quedé allí en la oscuridad escuchando los sonidos familiares de la casa, el zumbido del refrigerador, los crujidos del piso mientras Mark se movía abajo. Eran los mismos sonidos que había escuchado por 12 años, pero ahora se sentían extraños y amenazantes. Los días siguientes fueron una clase magistral de guerra psicológica. Mark estaba perfecto, atento, servicial, amable, preparaba café por la mañana, preguntaba por mi día, se acordaba de recoger mi ropa de la tintorería, pero todo lo hacía con una sutileza distante, escalofriante, como un actor interpretando el papel del esposo perfecto. Sus ojos, cuando se cruzaban con los míos, tenían una cualidad plana. No había calidez en ellos, ni amor, pero tampoco ira. Era la mirada que un científico podría darle a un espécimen bajo un microscopio. Mi romance con Liam murió en una semana. El encanto había desaparecido, reemplazado por un miedo persistente y nauseabundo. Cada interacción con Liam se sentía contaminada, peligrosa. Terminé con él por teléfono en una llamada apresurada y tensa, dándole una excusa patética sobre la culpa. Él se enfureció llamándome cobarde, pero no me importó. Estaba demasiado ocupada tratando de navegar el campo minado en el que se había convertido mi vida. Empecé a notar más cosas, pequeñas, casi imperceptibles. Los libros en nuestros estantes estaban reorganizados. Mi taza favorita, la de la manija rota, desapareció y fue reemplazada por una nueva e impecable. Ponía música que yo no soportaba, diciendo que había desarrollado un nuevo gusto por compositores clásicos. Estaba borrando mi presencia de nuestra vida compartida, remodelando nuestro entorno en algo que ya no reconocía. Me sentía como un fantasma rondando mi propio matrimonio. El verdadero terror empezó cuando el mundo exterior se involucró. Fuimos a una barbacoa en el patio trasero de un colega suyo. Era una escena de dicha suburbana, niños riendo, olor a carne asada, botellas chocando. Yo estaba aferrada al brazo de Mark interpretando el papel de la esposa feliz, con una sonrisa tan rígida que parecía que iba a partirse. Mark hablaba con un grupo de hombres sobre golf. Yo conversaba con Sara, la esposa del anfitrión, charlando sobre jardinería. Entonces la voz de Mark cortó el ruido clara y casual. Sí, Julia ha estado tan ocupada con el trabajo últimamente, nunca está en casa. Le digo, cariño, te vas a quemar con tantas noches trabajando y, bueno, tantas horas extra. Casi no la veo y apunto comilla. Lo dijo con una sonrisa afectuosa y los otros hombres rieron comprensivos, pero sus palabras eran dagas. Estaba pintando un cuadro, preparando el terreno. Les estaba diciendo a ellos y a cualquiera que quisiera escuchar que yo estaba distante, que nunca estaba en casa, estaba preparando la tierra para la narrativa que estaba construyendo. Sara me miró con extrañeza. Pensé que trabajabas horario normal en la organización. Antes de que pudiera responder, Mark rió, un sonido cálido y genuino. Oh, sí, pero ya conoces a Julia, siempre con un proyecto en marcha, es un torbellino. Me rodeó la cintura con el brazo, apretándome. Su agarre era firme, casi posesivo. No era un abrazo, era una jaula. Besó mi sien y sentí un escalofrío de pura repulsión mezclado con miedo. Para todos los demás éramos la imagen de una pareja amorosa y peculiar. Para mí era una exhibición pública de mi encarcelamiento. Unos días después mi madre llamó. Julia, ¿está todo bien entre tú y Mark? Preguntó con preocupación. Claro que sí, mamá, ¿por qué? Mi corazón empezó a acelerarse, pues me lo encontré en la ferretería ayer.
Estaba tan callado, parecía triste. Pregunté cómo estabas y él solo dijo, oh, ya sabes, Julia tiene su propia vida estos días. Lo dijo con una sonrisa tan triste o me preocupó. Sentí las paredes cerrarse. No solo me estaba manipulando a mí, estaba manipulando mi mundo, mi sistema de apoyo. Me estaba aislando, haciéndome ver como la villana, la esposa negligente y distraída, mientras él jugaba el papel del esposo devoto y sufrido. Intenté hablar con él esa noche, mi voz temblando de miedo y furia. ¿Por qué estás diciendo que nunca estoy en casa? ¿Por qué le dijiste eso a mi madre? Él levantó la mirada de su libro con expresión de confusión inocente. Decir que solo dije que estabas ocupada. Estás ocupada, ¿no, Julia? Inclinó la cabeza, sus ojos clavándose en los míos. Has estado muy distraída últimamente. Las palabras no dichas flotaron en el aire. Sé lo que has estado haciendo. No tenía defensa. No podía acusarlo de nada concreto. Él no había gritado, no había amenazado, solo había sostenido un espejo y el reflejo era obra mía. La pieza final de su venganza, la que mostró la profundidad real de su plan, llegó un sábado por la mañana. Estábamos haciendo una venta de garaje. Su idea dijo que era hora de deshacernos de cosas. Acepté, desesperado por cualquier apariencia de normalidad. Mientras la gente revisaba nuestras cosas viejas, sentí un pequeño alivio. Era una tarea mundana, ordinaria. Entonces una mujer, una vecina de unas calles más allá, levantó una fotografía enmarcada. Era una foto de Liam y yo tomada en uno de nuestros primeros y despreocupados almuerzos. Estábamos riendo, inclinados el uno hacia el otro. Era una foto inocente para cualquiera, pero para mí era un arma humeante. Yo había escondido esa foto en un libro dentro de mi mesa de noche. ¿Cómo había llegado hasta aquí? En una caja de utensilios viejos. Mi sangre se heló, miré a Mark. Estaba al otro lado del camino ayudando a un hombre a cargar una silla vieja en una camioneta. Sus miradas se cruzaron con la mía por encima del auto y por un segundo asfixiante la máscara cayó. Vi el triunfo frío y calculado en sus ojos. Él la había puesto allí. Quería que yo supiera que podía exponerme en cualquier momento de la forma más humillante, rodeada de nuestros vecinos. Estaba mostrándome que tenía todas las cartas, que mi destino estaba en sus manos. La mujer dejó la foto y siguió mirando otras cosas, pero el daño estaba hecho. Me quedé allí rodeada de los restos de nuestra vida matrimonial y lo entendí todo. Esto no era una reacción impulsiva al dolor, era un plan cuidadosamente diseñado y ejecutado. No solo quería herirme, quería romperme y lo estaba logrando. La venganza no estaba en un solo acto dramático, estaba en los 1000 pequeños cortes del día a día. En la silenciosa y sonriente destrucción de mi realidad se había convertido en el arquitecto de mi ruina y su plano era impecable. Finalmente me quebré un martes, el mismo sol suave de otoño brillaba, pero la casa se sentía como una tumba. Mark estaba en la mesa de la cocina, en el mismo lugar donde todo comenzó, tomando café. Me paré frente a él, con las manos temblando y las palabras salieron atropelladas, una confesión ahogada, una súplica de perdón, de cualquier tipo de reacción emocional del muro de piedra en que se había convertido. Él escuchó en silencio, luego dejó su taza sobre la mesa con un suave clic. Lo sé, Julia, dijo su voz aterradoramente tranquila, lo sé desde hace meses. Abrió su tablet y la deslizó hacia mí. En la pantalla había un archivo digital meticulosamente organizado. Contenía copias de recibos de hotel que creía haber ocultado, capturas de pantalla de mensajes que había borrado, incluso un registro con marcas de tiempo de mis paraderos. Era un expediente completo y frío de mi traición. Ya he solicitado el divorcio, continuó, sus ojos desprovistos del dolor que esperaba ver. Solo había una quietud absoluta y final. Mi abogado tiene todo esto, verás. Yo no quería pelear, quería ganar y he ganado. Se levantó tomando una sola maleta que esperaba junto a la puerta. Se iba, pero ya me lo había quitado todo. La casa, nuestros amigos, mi dignidad, todo formaba parte de su diseño. Su venganza no fue un momento de rabia. Fue el desmantelamiento paciente y sistemático de mi vida hasta que no quedó nada más que la verdad y el silencio profundo y resonante que dejó atrás. Salió y yo me quedé sola, entendiendo finalmente que el hombre tranquilo y ordinario que había subestimado era el oponente más formidable que podría haber tenido.